Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al módulo 3 del precurso de Introducción a las Estaciones Meteorológicas Automáticas. En este módulo vamos a ver circuito de corriente continua, teoría de la medida y hojas de datos. En lo que respecta a circuito de corriente continua, veremos teoría y ejemplos. En teoría de la medida vamos a definir con los conceptos principales que aparecen en la metrología y veremos algunos ejemplos prácticos para comprender esas definiciones. Una vez visto los circuitos de corriente continua y estudiado los conceptos de teoría de la medida, vamos a dar pie a una primera introducción a la lectura e interpretación de las especificaciones técnicas que aparecen en las hojas de datos de los sensores y en los manuales de los data loggers. Bueno, como bien dice el índice, arranquemos este video, esta presentación hablando acerca de circuitos de corriente continua. Para entender un poco mejor lo que es un circuito eléctrico, vamos a hacer dos analogías con el circuito. Una con una canilla que tiene una manguera y un reductor, y otra con tres hombrecitos que están ahí como peleando. Bien, un circuito se compone generalmente por una fuente de alimentación, cables y elementos. En este caso tenemos la fuente de alimentación, que sería una pila. Por ejemplo, puede ser también un transformador o un cargador de celular, ¿sí? Tiene el cable que conecta los elementos del circuito. Por este cable circula la corriente y un elemento es la resistencia, ¿sí? Análogamente con lo de arriba, tenemos que la fuente de alimentación es la canilla. Si yo abro un poco la canilla, permite el paso de agua. Si abro más la canilla, va a salir más agua. Bueno, eso equivaldría a tener una fuente de alimentación de mayor valor. Por la manguera circula agua, ¿sí? Dijimos que la manguera es el cable, el agua sería la corriente. El reductor regula el paso de agua, ¿sí? Si yo cierro el reductor, no pasa el agua. Si lo abro, pasa el agua libremente. El reductor vendría a ser la resistencia, ¿sí? La resistencia es un elemento que se opone al paso de corriente. Mientras más grande sea la resistencia, menor corriente podrá pasar. Mientras menor sea la resistencia, mayor corriente pasará. Si hacemos analogía con los hombrecitos, tenemos que el amarillo sería la fuente de alimentación, el marrón sería la resistencia y el verde la corriente. Veamos. La fuente de alimentación es el hombre empujando. Si el hombre empuja más fuerte, con mayor fuerza, equivaldría que la fuente de alimentación tiene un mayor valor. Si el hombre no estaría apretando, es decir, opondría menor resistencia, el hombre amarillo podría empujar muy fácil al hombre verde y el hombre verde circularía. Ahora, cuando el hombre marrón empieza a apretar, el hombre verde le cuesta más pasar, ¿sí? Por lo tanto, está aumentando la resistencia. Ese es el ejemplo con estos tres hombrecitos, con la canilla y la manguera, para poder entender un poco mejor el circuito. La ley de Ohm. La ley de Ohm entonces relaciona estas tres variables, estas tres magnitudes: la tensión, la corriente y la resistencia. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Nos dice que la tensión B es igual a la corriente I por la resistencia R. Bien, variables eléctricas. Los sensores y los data loggers son dispositivos eléctricos, electrónicos, por lo que estas magnitudes están presentes y son importantes ser conocidas. Por ejemplo, la corriente es una magnitud y su unidad es el ampere, su símbolo es la A. La tensión es otra magnitud, su unidad es volt y se representa con la B corta. Y la resistencia se representa en ohms. Recordemos que la resistencia es el elemento que se opone al paso de corriente. La resistencia es la magnitud y el elemento se lo llama resistor. Se expresa en ohm y su símbolo es la letra griega omega mayúscula. Y acá tenemos cómo calcular una de estas magnitudes en función de las otras. ¿Sí? La ley de Ohm nos dice que B es I por R, el triángulo del medio. Por ejemplo, para empezar, nos dice no conocemos la tensión, pero conocemos la corriente y la resistencia. Y la ley de Ohm dice B es igual a I por R. Si quiero la corriente conociendo la tensión y la resistencia, despejo y no queda que I es igual a B dividido R. Y por el lado derecho, conociendo la tensión y la corriente, despejo la resistencia y nos queda que la resistencia es igual a la tensión dividido la corriente. Podemos ver en esos triangulitos también que nos facilitan la operación que hay que hacer. Si nosotros tapamos la incógnita, que en este caso es la corriente, lo que nos queda es B raya R. Entonces eso quiere decir que si no conozco la corriente, o para poder conocer la corriente, debo dividir la tensión sobre la resistencia.
En este otro triangulito vemos que si tapo la tensión, que es la incógnita que quiero calcular, me queda IR. O sea, quiere decir que I se multiplica por R. Y finalmente, en este otro triangulito tapo la resistencia y me queda B raya R. O sea, quiere decir que B se divide sobre R. Estos tres triangulitos nos permiten despejar fácilmente el valor que queremos calcular, digamos. Sí, estos triangulitos nos permitirán resolver fácilmente los ejercicios que encontrarán en el cuestionario en el campus. Así que veamos entonces un ejemplo. Si pongamos números a esto que acabamos de decir. Supongamos que tenemos este circuito, una pila con un foquito. La pila es la fuente de alimentación, está el cable, y la lamparita o foquito es la resistencia. Entonces sabemos que, como dijimos recién, la ley de Ohm la utilizamos para hallar los valores de corriente, tensión o resistencia que hay en un circuito. Por ejemplo, si la batería es de 5 volts y la resistencia es de 10 ohm, ¿cuánto vale la corriente que circula por el circuito? Bueno, tenemos como dato la tensión y la resistencia. Yo no conozco la corriente, entonces tapo ahí y el triángulo me dice B sobre R, B dividido R. Entonces voy y pongo I es igual a B dividido R, B es 5 volts, dividido R que es 10 ohm, hago 5 dividido 10, me da 0,5 y la unidad de la corriente es ampere. Por lo tanto, en este circuito, por los cables, por la resistencia, por todo el circuito está circulando una corriente igual a 0,5 ampere. Bueno, esperemos se haya comprendido la ley de Ohm y las distintas magnitudes que aparecen en los circuitos eléctricos. Pasemos ahora a hablar un poco acerca de la teoría de la medida. Bueno, en metrología, la principal pregunta es ¿qué es medir, no? Bueno, medir básicamente es comparar. ¿Qué es lo que se compara? Bueno, se compara algo, un sistema bajo prueba, lo que es medido, se compara contra un patrón. En este ejemplo podemos ver que lo que esta persona quiere hacer es medir la altura de la pared. Lo que es medido es la altura de la pared y el patrón en este caso está dado por la cinta métrica. A ese valor que él va a obtener, en este caso 2, supóngase, o 3, se le suele llamar magnitud. Y esa magnitud trae asociada una unidad. La unidad va a ser en este caso metros. 2 metros, 3 metros. La comparación en particular es un ejemplo simple, ¿no? Pero para las variables que nosotros estudiamos de una WS, que son temperatura, presión, radiación, etc., existen normas para tomar esas mediciones. También en el laboratorio, cuando se realiza una verificación o una calibración, ya hay procedimientos pactados que los denominamos normas. Bueno, por otro lado, independientemente de ese procedimiento que se use, lo que sí es cierto es que jamás uno va a poder medir de forma o de manera perfecta. En realidad lo que uno hace es evalúa qué tan alejado estoy de ese valor real, y eso es a lo que se denomina incertidumbre de la medición. A veces la incertidumbre es mal llamada error de la medición, pero nosotros en este curso le llamaremos incertidumbre. Bueno, veamos otros términos que aparecen en metrología. ¿Qué es un mensurando? Bueno, un mensurando es esa magnitud que se va a medir, pero el concepto de mensurando es un poco más complejo, porque viene asociado con el concepto de incertidumbre. Yo, para reducir la incertidumbre de ese mensurando, o sea, para reducir el error de medición de ese mensurando, al mensurando lo debo acompañar de la mayor cantidad de información posible. Veamos, por ejemplo, la velocidad del sonido del aire. Sería el mensurando, que es lo que uno pretende medir, y acompaño de información de las condiciones del entorno, digamos. Quiero medir la velocidad del sonido del aire a una atmósfera, a 0 grados de temperatura, con un 50% de humedad relativa. Entonces, a medida que yo le voy dando más información a ese mensurando, se reduce la incertidumbre. Bueno, veamos otro concepto. ¿Qué es el resultado de una medición? Bueno, el resultado de la medición justamente es ese valor obtenido del mensurando. Bueno, veamos ahora qué es la exactitud de la medición. La exactitud de la medición básicamente es qué tan alejado yo estoy del valor verdadero. ¿Está bien? Es la proximidad entre el valor que yo medí
y un valor verdadero del mensurante. Después, el otro concepto que se suele confundir con exactitud, y es importante entender la diferencia, es la precisión. La precisión más está vinculada más con la repetitividad de la medición. Básicamente es la proximidad entre los resultados de mediciones sucesivas. Por ejemplo, en este caso, el hombre puede hacer una primera medición, anotar 2 metros, hacer una segunda medición, anotar 2,1, hacer una tercera medición, anotar 2,8 si se quiere. Entonces, esa repetitividad, qué tan cerca está, qué tanto se repite, permite definir lo que es la precisión, digamos. Cuanto más parecidas sean esas mediciones, se dice que es más preciso la medición. Después, bueno, hablemos de la resolución. La resolución es la mínima diferencia entre los valores indicados por el instrumento. En este caso, la resolución sería 1 milímetro, que es la mínima división que hay en esta cinta métrica. Y bueno, y finalmente veamos lo que es la sensibilidad del instrumento de medición. La sensibilidad está vinculada con el valor más pequeño distinto de cero que un instrumento puede indicar. Por ejemplo, en una balanza de baño, si yo le pongo un jabón, la balanza va a seguir marcando cero. Cuando yo voy y me paro arriba de la balanza, ya empieza a marcar mi valor. ¿Por qué no marca el valor del jabón y por qué sí marca mi peso? Justamente tiene que ver con la sensibilidad. El instrumento, la balanza en este caso, tiene un valor umbral a partir del cual va a empezar a marcar el peso. Y ese valor suele rondar entre los 200 gramos. Entonces, ese instrumento tiene una sensibilidad de 200 gramos, se dice. Bueno, veamos unos ejemplos para entender los dos conceptos principales que suelen aparecer en las hojas de datos: la exactitud y la precisión. Bueno, en particular acá tenemos un tablero de tiro al blanco, donde tenemos el valor verdadero, va a estar representado por el círculo central, y después tenemos distintos niveles respecto al valor verdadero, que es el valor central. En este caso podemos ver que esta medición no es precisa, porque justamente se hicieron 4 realizaciones, 4 disparos, y los 4 cayeron en lugares distintos. Para que sea precisa, deberían caer relativamente en el mismo lugar. ¿Está bien? Y no es exacta porque justamente están a distintas distancias del valor verdadero. En el siguiente ejemplo podemos ver que esta otra realización de 4 disparos sí es precisa, porque justamente se realizaron 4 disparos, ambos caen ambos digamos están casi en el mismo lugar. Otra forma de verlos a través de este gráfico: realicé distintas realizaciones y más o menos se van repitiendo, hay una repetitividad, se dice, entonces es bastante precisa, pero no es exacta porque están alejadas del valor verdadero. Cuanto más alejado estoy, menos exacto soy. Cuanto más cerca estoy al valor verdadero, más exacto soy. Bueno, en este otro ejemplo podemos ver que no soy preciso porque las distintas realizaciones caen en lugares distintos, digamos, alejado, pero sí es exacta porque cada realización está casi a la misma distancia del valor verdadero. Estoy más cerca, si se quiere, del punto rojo. Bueno, y finalmente vemos el caso ideal al que uno quiere apuntar: tener exactitud y precisión. Nuevamente, es preciso porque las 4 realizaciones se repiten, caen en el mismo lugar, y es exacto porque estoy digamos, a nada, o estoy sobre el valor verdadero, si se quiere. En este gráfico podemos ver, ¿no?, que realicé distintos disparos y todos más o menos cayeron en el mismo lugar, y a su vez le atiné al blanco, o sea, estoy relativamente cerca del valor verdadero. Bien, un ejemplo de lo anterior para terminar con este tema. Por ejemplo, en este primero a ver, uno más atrás, por favor. Un ejemplo, supongamos que nosotros vamos a medir temperatura, ¿sí? Entonces vamos con la primera medición y nos da 20 grados, ¿sí? Supongamos que en el ambiente hay 18 grados, pero vamos con la primera y dice 20. Vamos con la segunda y dice 15. Vamos con la tercera y dice 23.
Vamos con la cuarta, 28. Bueno, claramente, la temperatura dijimos que era 18, estuvo alejado del valor verdadero en todas las mediciones y además cada medición fueron valores de temperatura muy diferentes. Por lo tanto, no estoy marcando los 18 por lo que no soy exacto y no soy preciso porque cada medición fue un valor muy diferente al anterior. Abajo, supongamos que el ambiente está a 18 grados y empiezo a medir. Bueno, me da 20. Bueno, vuelvo a medir 20,5. Bueno, vuelvo a medir, me da 20,2. Bueno, me da 19,9. Bueno, son valores muy cercanos, ¿sí? O sea que es preciso. Pero la temperatura ambiente no era 20, que es el valor que más o menos está marcando mi instrumento, sino que 18. Por lo tanto, si bien es preciso, no es exacto. En el próximo, acá supongamos que otra vez la temperatura ambiente es a 18 y mido. Bueno, me da por ejemplo 19. Bueno, bien. Vuelvo a medir y me da 17. Bueno, vuelvo a medir y me da 20. Vuelvo a medir y me vuelve a dar 17. Vuelvo a medir y me da 16. Bueno, no es preciso porque me está dando valores diferentes, muy distintos uno tras otro, pero están centrados en los 18 porque me dio 19, me dio 17, me dio 20. ¿Sí? Está centrado en el valor que deberían medir. Por lo tanto es exacto, pero no es preciso. Y en el último, como nuevamente la temperatura de ambiente es 18 y medimos, me da 18. Me da 18,5. Me da 18,2. Me da 17,9. Me da 17,8. Bueno, ¿es preciso? Sí, porque los valores que voy midiendo están muy cerca del otro y además están alrededor del valor de la temperatura ambiente, 18. Por lo tanto es un sensor o un instrumento que mide con exactitud y con precisión. Bueno, hablemos para terminar esta presentación acerca de las hojas de datos. Va a ser una breve introducción, viendo en dónde aparecen estos conceptos que acabamos de ver y vamos a profundizar en hojas de datos después más adelante en el curso. Bueno, acá vemos la pregunta que es ¿qué es una hoja de datos? Bueno, un sensor o un instrumento o un data logger viene con algo llamado hoja de datos. En esta hoja de datos tenemos las características que trae ese dispositivo, ya sea un sensor, un data logger o algún dispositivo electrónico. Puede también venir con un manual, pero nos centramos en la hoja de datos. La hoja de datos nos dice las características del sensor. ¿Qué nos interesa? Bueno, nos interesa en la hoja de datos las especificaciones técnicas. ¿Sí? En la hoja de datos vienen las especificaciones técnicas de ese sensor, por ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos el sensor de temperatura y humedad y vamos a ver qué nos indica. Bueno, por ejemplo, para la temperatura del aire, nos dice que el rango de medición de este sensor es desde menos 30 a 60. ¿Qué quiere decir? Bueno, dentro de ese rango, este sensor va a estar operando teóricamente de forma correcta. La sensibilidad, que es lo que decía hoy Cristian, en este caso es 0,03 grados centígrados. Es decir, cuando hay una variación de 0,03 grados o mayor, el sensor va a darse cuenta de esa variación y por lo tanto la marcará. Vemos también exactitud, ¿sí? Nos indica que la exactitud es más o menos 0,1 grado centígrado. Quiere decir que cuando mida va a estar como máximo a 0,1 grados del valor verdadero. Bueno, después tenemos también la humedad, nos dice el rango de medición, la sensibilidad, la precisión, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos características como por ejemplo en este que es un sensor de presión Vaisala, podemos ver los distintos rangos de medición. Puede suceder que en algunos sensores te diga, si estás trabajando, como dijo Cristian, ¿no? Por el tema de la incertidumbre, es importante cuando estás midiendo decirme las condiciones del entorno. Por ejemplo, algunos sensores te dicen, mira, la exactitud de este sensor de presión es más o menos 0,01 hectopascales, pero si estás entre 10 y 20 grados, por ejemplo, estoy inventando, ¿no? Pero para entender el concepto. Pero te dice, espera, si superás los 20 grados, ya la exactitud es 0,05, ¿sí? O sea, ahí está un claro ejemplo, lo comentaba Cristian al principio, de que es importante saber las condiciones de contorno para reducir la incertidumbre que nos están indicando. Bueno, también aparte de la información, digamos, acerca de la medición, en general, como trabajamos con sensores eléctricos / electrónicos, también nos dan información de su funcionamiento eléctrico. Podemos ver que este sensor de presión funciona entre 10 y 30 voltios. Ya vimos en la ley de Ohm que es el volt.
se puede ver el consumo de corriente, en el caso de algunos sensores que utilizan la corriente, y entre otros datos. Bueno, les agradecemos por haber participado de este módulo. Esperemos encontrarnos en otro. Hasta la próxima. Hasta la próxima y recuerden, cualquier duda, cualquier consulta la pueden hacer en el foro correspondiente a este módulo y van a encontrar también ejercicios resueltos de la ley de Ohm, que sí, y está bueno que después la practiquen utilizando los triangulitos que acabamos de ver en la presentación. Bueno, hasta la próxima, nos vemos.